nos ha ido. El segundo mes del año, estamos en 3 de marzo, y claro, las proyecciones del crecimiento económico ya comienzan a materializarse. Hemos invitado al viceministro de Presupuesto y Contabilidad, Jaime Durán, a quien damos la bienvenida al programa. ¿Cómo está? Bienvenido, viceministro. Muy buenos días, Ivonne. Un saludo cordial a toda la gentil audiencia del Pueblo es Noticia a través de las ondas de Bolivia TV. Viceministro, bueno, ahora que estamos en pleno carnaval, en este domingo de carnaval, es bueno, antes de entrar a la generalidad de la economía de nuestro país, es bueno saber si estos días, si esta época de carnaval es una época alta, como se dice, para la economía, porque sin lugar a dudas se nota un movimiento económico inusual por las fiestas, por las entradas, por las diferentes manifestaciones culturales, por el turismo que de repente también tiene un punto alto. Viceministro, estamos en una época alta en estas fechas para la economía boliviana. Sí, efectivamente, porque si ustedes recuerdan, hace no mucho, hace 15 años concretamente, en la época del neoliberalismo, generalmente incluso en estas fiestas teníamos quejas y más quejas de la población, porque ellos decían que su situación económica no era buena. En cambio ahora nos encontramos en una situación económica en la que las fiestas que se están llevando adelante en todo el país están mostrando pues un derroche de alegría y en todo caso del movimiento económico que se genera. Y un aspecto que tú decías, Ivonne, que también es importante resaltarlo, es el tema del turismo. En realidad Bolivia se ha convertido en un referente del turismo en la medida de los cambios que hemos tenido, ¿no? El Carnaval de Oruro, por ejemplo, atrae a una cantidad creciente de turistas. El Carnaval de Santa Cruz, la propia La Paz, estamos viendo también este movimiento muy importante alrededor de las fiestas que genera economía, y esa es una buena noticia para los hoteles, para los restaurantes, para las vendedoras, en fin, todo eso está mostrando el movimiento económico importante que se están generando en estas fiestas. Viceministro, se ha conocido hace algunos días nada más las proyecciones de crecimiento en el país. Se habla de un 4.5% para este 2019. Y conversando con la gente, le pregunta a uno, ¿y cómo se materializa ese 4.5% en la actividad diaria de las personas? ¿Cómo lo sienten? Porque no es el primer año que Bolivia va a crecer por encima del 4%, ya son varios años, incluso a nivel internacional, con repercusión de ser la primera economía en crecimiento de la región. ¿Cómo repercute en el diario vivir este crecimiento, viceministro, si nos puede explicar? Bueno, en realidad hay una relación entre la macroeconomía y la microeconomía. Si la macroeconomía está bien, la microeconomía también está bien. Como bien habías indicado, Iván, este año estamos proyectando un crecimiento del 4,5%. Eso quiere decir que los distintos sectores van a crecer. Por ejemplo, estamos proyectando que vamos a tener un aporte importante de la agricultura con una tasa superior al 6%. Estamos hablando de un crecimiento de la construcción en alrededor de un 5%. En fin, todos los sectores van a crecer. Ahora, ¿en qué se traduce? ¿Cómo podemos entender y cómo le afecta a la gente, ¿no? Vamos a analizar simplemente lo que pasa con el sector agrícola. Cuando el sector agrícola crece, cuando el sector agrícola produce más, lo que ocurre es que los precios de los alimentos, de las hortalizas, se mantienen estables. Y eso se traduce en una baja inflación. Y acá podemos ver un gráfico que hemos preparado que nos muestra cuál es la historia de Bolivia, ¿no? No debemos olvidar que en la década de los 80 teníamos inflaciones por encima del 8.000%. Es la época en la que Bolivia era el peor ejemplo de lo que se debía hacer en la administración de la economía, ¿no? Incluso en el periodo neoliberal uno puede encontrar que ha habido momentos en los cuales hemos tenido ascensos inflacionarios, pero noten ustedes cómo para el año 2018 la tasa de inflación alcanza a 1,51% y para lo que va enero estamos hablando de una tasa de inflación del 0,23%. Es decir, el crecimiento económico permite una mayor oferta agregada, una mayor oferta de alimentos, y eso hace que los mercados se encuentren abastecidos, haya una baja inflación. Por esa razón, cuando uno va, por ejemplo, a cualquier mercado de Bolivia, lo que va a encontrar es una abundancia de productos. Eso es un elemento directo que afecta al ciudadano, el tener precios estables. Es un patrimonio de todo el país.
Un segundo elemento que no hay que dejar de observarlo es el tema de lo que significa el mundo del trabajo. En el mundo del trabajo, como bien ha anunciado nuestro Instituto Nacional de Estadística, en la gestión 2018 hemos terminado con una tasa de desempleo de 4.27%, que nos sitúa como una de las economías con la menor tasa de desempleo de la región. ¿Esto qué quiere decir? En sencillo, que la gente cuando está buscando trabajo lo encuentra, ¿no? Y eso es un tema central en cualquier economía, máxime si en la región y en el mundo la gran discusión es el tema del trabajo. Pero además, y acá también es importante entender otro de los efectos de una economía saludable que se traduce en los ingresos. Hemos traído la gráfica del salario mínimo nacional y como ustedes pueden ver, por ejemplo, entre los años 2002 y el año 2005, precisamente cuando gobernaban Gon y Carlos Mesa, el salario mínimo nacional prácticamente se mantenía congelado en 440 bolivianos. ¿Por qué se mantenía congelado? Porque ellos tenían una economía en recesión, una economía que no crecía. En cambio, el salario mínimo nacional desde el año 2006 ha tenido una pendiente ascendente y hemos llegado al año 2018 con 2.060 bolivianos. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que tenemos bajos precios, hay empleo, hay mayores ingresos, por lo tanto el poder adquisitivo de la gente aumenta y eso implica que la gente pues pueda vivir mucho mejor. De esa manera es que las estadísticas que tenemos es que en estos 13 años más de 3 millones de personas se han incluido a la clase media y en la medida en que la clase media tiene un mayor poder de consumo, eso indirectamente también beneficia a las empresas. ¿Por qué razón? Porque ya tienen el mercado donde vender. De esa manera se genera un círculo virtuoso que permite el crecimiento de la economía. Si me permiten un apunte rapidito, si ustedes quieren, ese era el error de los neoliberales, ¿no? Los neoliberales siempre trataban de que la economía funcione en un equilibrio de fondo de pozo, es decir, que las variables estén ajustadas, pero las variables estén ajustadas alrededor de una alta pobreza, desempleo, bajos salarios, etcétera. Por esa razón es que con frecuencia tenían fuertes movilizaciones sociales que pedían cambios estructurales. Ahora no es que no tengamos un movimiento social, de hecho nuestros movimientos sociales son muy activos, pero son por demandas muy precisas, por cuestiones muy allegadas a lo que ellos tienen en su día a día. Ahora nadie está pidiendo un cambio estructural, nadie va a discutir, por ejemplo, que el Estado se retire porque precisamente tenemos estos resultados. Viceministro, cuando hablamos de crecimiento económico y las proyecciones, porque de eso estamos hablando, proyecciones, no es como hay alguna gente que dice están especulando o están queriendo manifestar aspectos que no son reales, pero en economía, y eso me corrige usted si no es así, viceministro, siempre se deben hacer proyecciones, previsiones de lo que va a suceder. Entonces, cuando se habla de una proyección de 4,5% de crecimiento económico para este 2019, hablamos también de proyecciones de inflación. ¿Cuánto se prevé la inflación para este 2019? Y por otro lado, cuando hablamos de crecimiento económico, ¿cuáles son los aspectos que posibilitan este crecimiento económico? ¿Cuál es el papel, por ejemplo, de la inversión pública? ¿Qué papel juega la inversión pública y otros aspectos que puedan hacer que esa variable de 4,5% o se incremente? Porque los organismos internacionales se han hablado incluso de un 4,5% que nos hace prever a nosotros también que pueda ser mayor, de acuerdo a las experiencias anteriores, pero ¿en qué medida van jugando estos aspectos importancia en el crecimiento económico y el tema de la inflación? Bueno, lo que estamos proyectando para la gestión 2019 es una tasa de inflación del 4%, ¿no? Que es una tasa de inflación baja. Ahí es importante hacer un apunte, ¿no? Cuando nosotros presentamos nuestro programa fiscal financiero precisamente el pasado lunes, lo que hacemos es una programación. Elaboramos un acuerdo con el Banco Central de Bolivia respecto a la orientación de la política económica. Esto es muy importante en el caso boliviano. ¿Por qué razón? Porque en el periodo neoliberal ellos concebían un Estado mínimo, un Estado que no tenía que intervenir, ¿no es cierto? Y de hecho, en realidad, dejaban la política económica
a su diseño a instituciones como el Fondo Monetario Internacional. Esa era su idea y así administraban la economía, ¿no es cierto? Por esa razón, si uno revisa la prensa de esa época, lo que va a encontrar es que tanto el programa fiscal financiero como el presupuesto primero se presentaban a los representantes del Fondo Monetario Internacional antes de llevarlo a los congresistas de esa época. Así funcionaba. En cambio ahora lo que tenemos primero es un programa fiscal financiero soberano, lo han elaborado autoridades técnicos bolivianos, es elaborado por gente nacional. En segundo lugar, lo importante que hay que destacar es que este programa fiscal financiero se lo elabora de manera técnica, es decir, nosotros programamos cuál va a ser la naturaleza de la intervención del Estado, del accionar tanto del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas como del Banco Central de Bolivia. De esa manera es que hemos proyectado cuánto vamos a ejecutar en términos de inversión pública y qué vamos a lograr. Ahora, ahí, Ivonne, tú hacías una pregunta muy importante respecto al papel de la inversión pública. Nosotros precisamente hemos traído acá un gráfico que nos permite orientar y entender qué es lo que ha ocurrido en los últimos años. Concretamente, para el año 2018, si ustedes notan, Bolivia tenía una tasa de relación entre el PIB entre la inversión y el PIB del 10,9%. Tenemos a países como Ecuador con un 8% o Chile con un 2,6%. Este gráfico nos muestra con absoluta claridad que la relación entre inversión y Producto Interno Bruto, en el caso boliviano, es la más alta. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad nosotros, el Estado, está invirtiendo fuertemente en el desarrollo boliviano. De nuevo, la diferencia con el viejo modelo neoliberal radica en eso. En el modelo neoliberal, el Estado no tenía mayor papel en la inversión, se esperaba que los privados inviertan, no lo hacían y por lo tanto nos quedábamos sin crecimiento. Y en ese sentido, lo que estamos programando para la gestión 2019 son 5.300 millones de dólares que se van a invertir y nos van a permitir continuar en esta senda de desarrollo. Viceministro, a propósito de la inversión pública, en estos últimos días ha repercutido muchísimo el uso de las reservas internacionales, ¿no? Se ha anunciado en ese acuerdo que se ha realizado con el Banco Central de Bolivia y el Ministerio de Economía una inversión de las reservas internacionales de 1.200 millones aproximadamente. Inmediatamente han salido sectores de oposición y han dicho: estamos entrando a una crisis económica porque ya se están utilizando las reservas internacionales que van a bajar muchísimo más. ¿Cuál es el contexto de utilizar las reservas internacionales? ¿Por qué Bolivia puede utilizar sus reservas? ¿Es normal que un país utilice sus reservas? Un poco para explicarle a la ciudadanía ante esos criterios de que están utilizando ahora las reservas, eso es porque la economía ya tiene problemas. ¿Cuál es la explicación? Bueno, en realidad la explicación es bastante sencilla, como ustedes van a notar, ¿no? En primer lugar, hay que aclarar que las reservas internacionales no son un instrumento de política económica. La verdad, yo he quedado sorprendido escuchando a alguien como Nostas, que entiendo no es del área, pero he escuchado a otros economistas hablando como si las reservas internacionales uno podría decidir cuál va a ser su nivel o en qué parámetros se va a acomodar. No es como la inversión pública. La inversión pública es una decisión del Estado. Las reservas internacionales son un resultado. Ahora, ¿resultado de qué? De las transacciones del comercio internacional, es decir, exportaciones versus importaciones. Si las exportaciones son mayores a las importaciones, las reservas crecen, de lo contrario no lo hacen, o de los flujos de capital. Si hay mayor inversión en el país de lo que se invierte en el exterior, entonces también crecen. Entonces es un resultado. Técnicamente se llama el resultado de la balanza de pagos. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en el caso boliviano, ¿no? Como bien decíamos, vamos a invertir 5.300 millones de dólares. Ahora, ¿en qué se traduce esa inversión? Se traduce en transporte, se traduce en inversiones en educación, se traduce inversiones en energía eléctrica e inversiones en salud. Ahora, analicemos estos dos últimos casos. En el caso de salud, como ustedes saben, estamos implantando ya en marcha prácticamente el Sistema Único de Salud.
Eso significa el equipamiento de hospitales. Vamos a necesitar equipamientos como los tomógrafos o los equipos con los que se hacen, por ejemplo, las resonancias magnéticas en el área de la neurología. Esos equipos, por diversas circunstancias, no se producen en Bolivia. Entonces tenemos que comprarlos. Para ello se necesita divisas, para ello se utilizan las reservas internacionales. Estamos ampliando nuestra capacidad de generación eléctrica. Las turbinas que se utilizan en la generación eléctrica no se producen en Bolivia, hay que comprarlas. Entonces ahí necesitamos las reservas internacionales. Hemos hecho el cálculo de cuánto se va a necesitar de esto y hemos estimado que se va a necesitar más o menos $1.200 millones. Entonces esa es la razón por la que las reservas internacionales tienen relación con la inversión pública y por eso van a tener este descenso controlado. Pero si notan, es una explicación relacionada a la inversión pública y no tiene nada que ver con una supuesta crisis que solo existe en la cabeza de estos analistas. ¿Cuál es la prueba? Si ustedes quieren, es una nueva versión de lo que nos han estado diciendo estos 13 años. ¿Qué nos decían al principio? Que con la llegada del presidente Evo Morales, lo que iba a volver son los tiempos de la UDP, que iba a haber una alta inflación. Eso anunciaban, si ustedes revisan la prensa, eso decían en 6 meses, un año, ya aparece la inflación. No ha aparecido la inflación. Después nos decían, la economía va a entrar en crisis, ¿no es cierto? Después del 2014, cuando han descendido los precios del petróleo, ellos decían, va a aparecer la crisis. No ha aparecido la crisis, la economía sigue funcionando. En los últimos 5 años lideramos la tasa de crecimiento, en fin. Entonces, este es un nuevo argumento que se han inventado, no tiene ningún sustento técnico más que en las ideas neoliberales, y una vez más lo que va a ocurrir es que la propia realidad va a derrotar a estos argumentos. Como corolario, simplemente quiero decirles lo siguiente. Cuando uno invierte, es como en la casa, ¿no es cierto? Si una parte de los ahorros lo baja y lo invierte, ¿qué ocurre con esa inversión? Si está bien manejada, lo que va a generar es retornos. No es gasto corriente, entonces. No es gasto corriente, es inversión. Entonces, esa inversión lo que va a generar a futuro es mayores ingresos. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Bolivia y qué es lo que va a ocurrir a futuro? En realidad, para que la gente, y este por si acaso es un criterio técnico, no político, en realidad, si hiciéramos lo que dicen los neoliberales que hagamos, recortar gasto público, ya no invertir, etcétera, no todas las cosas que ellos recomiendan, lo que ocurriría es que la economía entraría en una recesión. Eso es lo que pasaría, ¿no? ¿Quieren ustedes la prueba? La tienen al lado en Argentina. En Argentina han hecho exactamente las mismas críticas, han aplicado lo que pensaban y en estos momentos están en medio de una crisis donde lo que les está ocurriendo es que está empezando a aparecer aquello que querían evitar. Ellos querían bajar su deuda, pero para salir del pozo donde se han metido no tienen otra que aumentar la deuda. Por esa razón yo combato todas las ideas neoliberales porque precisamente están equivocadas y la verdad critico a estos malos economistas que no están entendiendo cómo funciona la economía. Viceministro, si no me equivoco, era fin de año, inicios de este año, el año pasado, a fines del año pasado, que organismos internacionales aseguraban que Bolivia, hacían las proyecciones de que Bolivia este 2019 crecería dos tercios más que los países de la región. Estamos iniciando ya el mes de marzo, 3 de marzo andamos por buen camino, vamos con esas proyecciones de los organismos internacionales. Sí, precisamente si uno analiza las cifras para 2018, y en este caso me voy a basar solo en los organismos internacionales, porque nuestros datos lo vamos a tener más o menos en abril, tienen más o menos 3 meses de rezago porque hay que procesar toda la información. Pero ¿qué dicen? Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional proyecta o ha estimado para el 2018 una tasa de crecimiento del 4,5%. Para Bolivia. Para Bolivia, ¿no? Siendo que América del Sur habría crecido al 0,4%. Y tenemos otros países como por ejemplo Brasil con un 1,3%, Ecuador 1,1%, Colombia 2,6%, para Argentina el FMI estima menos 2%.
2,8%. Para ir a otro organismo internacional, por ejemplo, la CEPAL estima una tasa de crecimiento del 4,4% para 2018, en la región 0,6%, Perú 3,8%, Uruguay 1,9%, Chile 3,9% y Argentina menos 2,6%. Es decir, los organismos internacionales, tal como está diciendo, estamos muy por encima del promedio regional, ¿no? Lo cual nos muestra que en realidad, y en esto yo quiero ser muy enfático, no es que simplemente los organismos internacionales agarren nuestras cifras y sobre esa base hagan sus cálculos, como hemos escuchado de algún economista que no entiende cómo se hacen estos cálculos, ¿no? En realidad, estos cálculos lo hacen no solo utilizando las cifras del gobierno, sino realizan sus propias estimaciones consultando a distintos expertos y actores de la economía boliviana. Viceministro, otro de los argumentos en estos días, indudablemente cuando se conocen cifras económicas y que la proyección de Bolivia es crecer este 2019 nuevamente por encima de todas las otras economías de la región. 4,5% es un elemento de crecimiento cuando otros países están decreciendo. Usted mencionaba lo que está pasando en la Argentina. La inflación el año pasado en la Argentina, de acuerdo a últimos datos, está por encima del 30%, el 2018. Y este año se estima que haya una situación parecida. En el Brasil se están recordando conquistas sociales, por ejemplo, se habla de incrementar la edad de jubilación y privatización de varios sectores estratégicos que hay en ese país. Tomando el contexto de los modelos, viceministro, el modelo que se está aplicando en la Argentina tendría que ver mucho con un modelo neoliberal, lo mismo que en el Brasil. Las políticas que en este momento están generando desempleo también y altos índices de inflación. No estamos ajenos, indudablemente, al contexto internacional. Estos fenómenos de lo que está ocurriendo tanto en el Brasil como en la Argentina pueden afectar nuestra economía o tenemos parámetros, sobre todo de encontrar la posibilidad de no ser afectados por ese tipo de situaciones que se están dando en los países vecinos. Bueno, a ver, digamos, para precisar, en el caso de Argentina, el año pasado han terminado con un 47% de inflación. 47, que es un dato, la verdad, sumamente preocupante, ¿no? Y por otro lado, no hay que dejar de mencionarlo, en realidad son orientaciones distintas respecto a lo que es el funcionamiento de la economía, ¿no? En Argentina se ha aplicado un programa neoliberal a rajatabla que ha incluido un acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Es decir, ahí precisamente se hizo lo que en la campaña precisamente del presidente Macri se dijo que no se iba a hacer, que era precisamente estar otra vez en manos del Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, son decisiones que toma el gobierno argentino, ¿no? Por el otro lado, Brasil, tras la asunción del presidente Bolsonaro, también ha decidido seguir un camino similar. Ellos están en la línea de llevar adelante un programa de privatizaciones y ya se ha anunciado una fuerte resistencia de los sectores obreros y campesinos. Es decir, lo que se prevé en Brasil es que se va a tener una situación complicada, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo nos afecta estos temas? Sin duda, tratándose de nuestros vecinos, nos afecta. Ahora, Bolivia tiene varias ventajas al respecto, ¿no? La primera de ellas es que desde el año 2006 se ha preparado para enfrentar las crisis internacionales. No es la primera crisis que estamos enfrentando, ya habíamos enfrentado una el año 2008-2009, otra el año 2014 y en este caso estamos enfrentando una crisis internacional de corte distinto. Ahora, no solo se trata de Argentina y Brasil, para dar solo un ejemplo, en el caso de Argentina, en el último trimestre de la anterior gestión hemos tenido una baja en la nominación del contrato de gas que teníamos. ¿Qué quiere decir esto? Que nos han demandado menos. ¿Por qué razón? Por la situación económica que precisamente está viendo allá. Por otro lado, también está el hecho de que en el mundo actualmente hay una discusión entre China y Estados Unidos acerca del futuro del comercio mundial. Estamos asistiendo a un nuevo proteccionismo, nosotros lo llamamos un neoproteccionismo. ¿Por qué razón? Porque los norteamericanos están decididos a proteger su industria nacional. Eso va a tener sin duda efectos. Entonces, nuestro programa fiscal financiero incorpora estos elementos
pero además establece una cláusula nueva en la cual el programa pueda ser modificado en función a las condiciones cambiantes que podamos tener a futuro. Esa es una buena planificación, ¿no es cierto? No decir las condiciones se van a mantener, no va a pasar nada, sino que incorporamos estos elementos relacionados al futuro de la economía mundial. En realidad, en ese sentido, la gran ventaja que tiene el modelo económico boliviano es que puede tener esta flexibilidad precisamente para que los bolivianos estemos bien. Más allá, digamos, de todos estos detalles técnicos, a nosotros, ¿qué nos interesa? Que en términos de producción, es decir, de que la gente vea que se está produciendo más, sienta que se está produciendo más, lo cual se traduce en baja inflación y baja tasa de desempleo, pues sean los resultados que llegue a la población. Ahora, viceministro, hemos llegado los bolivianos a tener segundo aguinaldo. No ha sido la primera vez el 2018, ya lo hemos tenido antes, en una política de redistribución de la riqueza producto de todos los proyectos, la nacionalización y todos estos aspectos que han generado desarrollo en nuestro país. Pero luego del segundo aguinaldo se han visto otras aristas que puedan dinamizar la economía en Bolivia. El 15% del segundo aguinaldo, por ejemplo, destinarlo a comprar productos de producción nacional, ¿en qué medida? Ya estamos en marzo, viceministro, mucha gente ya ha debido hacer uso de ese 15% y comprar y adquirir productos nacionales. ¿En qué medida ha dinamizado nuestra economía o la está dinamizando? ¿Qué se proyecta para eso? Bueno, a ver, en primer lugar, yo creo que hay que hacer una distinción importante, ¿no? El 4,5% que estamos proyectando para esta gestión corresponde a la medición entre enero y diciembre de la gestión. La medición para el segundo aguinaldo es un poco diferente, es entre julio de la anterior gestión y junio de esta gestión. Y ese dato con precisión lo vamos a conocer alrededor de octubre, que es cuando vamos a poder decir si se paga o no el segundo aguinaldo. En ese sentido, nosotros siempre hemos sido muy responsables respecto a cuál es el funcionamiento de la economía, ¿no? Sin embargo, lo que tú tocas, Ivonne, es muy importante. En realidad, el año pasado ha habido una innovación interesante que consistía en que el 15% de los que reciban el segundo aguinaldo, es decir, aquellos que tengan un salario superior al mínimo nacional, se destine a las compras nacionales. Para eso hemos hecho uso de la tecnología digital, hemos generado una aplicación móvil que se maneja con celular. Los resultados que hemos obtenido han sido completamente exitosos, ¿no? Si ustedes recuerdan, por ejemplo, existían algunas dudas, críticas respecto a que si la gente estaba acostumbrada o no a utilizar los teléfonos. Más bien la respuesta que hemos tenido es muy positiva. La gente ha visto que se trata de una aplicación móvil muy sencilla de usar, ¿no? Pero lo más interesante ha sido por el lado de los productores, ¿no? Si la memoria no me falla, conforme a la información que hemos tenido de AGETIC, ya más de 100 millones de bolivianos se han realizado en transacciones, especialmente beneficiando a nuestros pequeños productores. Nuestros pequeños productores han participado en las ferias, han habilitado puntos para la venta de sus productos y nos han mostrado que mediante este mecanismo podemos fomentar a la industria nacional, especialmente a nuestros microempresarios. Inflación del 4%, crecimiento estimado 4.5%. Otro de los argumentos que se están utilizando en estos días, viceministro, a partir de la presentación de estos datos, es que Bolivia está sobreendeudada, que es uno de los temas que se manejan permanentemente. ¿Cómo se maneja el tema de la deuda para entenderlo desde el punto de vista del oyente, del televidente que nos está viendo? Porque claro, se dicen muchas cosas, viceministro, y se dice, en este tiempo Bolivia está sobreendeudada. Para entender lo que significa un crédito, en qué se invierte y en qué porcentajes estamos de nuestra deuda externa, tomando en cuenta que hacíamos una comparación con lo que pasa en la Argentina. La Argentina se ha prestado $50.000 millones hace poco del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es el caso de nuestro país? Bueno, esa es una pregunta muy importante y me voy a permitir utilizar un ejemplo para que la gente me entienda, ¿no? Pongamos, digamos, que alguien tenga, una persona, ¿no?, una deuda de 500 bolivianos, debe 500 bolivianos. La pregunta que hay que hacerse ahí, ¿esa deuda es alta o es baja? Y la respuesta inmediata es depende.
Depende cuál sea tu nivel de ingresos. Si tu ingreso es 2.000 bolivianos, es una deuda alta porque representa el 25% de tu ingreso. Pero si tienes un ingreso de 10.000 bolivianos, es una deuda baja porque apenas va a representar menos del 5% de lo que significa tu ingreso. Entonces, así más o menos es el razonamiento que hay que hacer en la deuda externa. La deuda externa en Bolivia alcanza a los 10.000 millones de dólares, aproximadamente en números gruesos, ¿no es cierto? Eso representa el 24,9% del Producto Interno Bruto. Ahora bien, los indicadores más exigentes de los organismos internacionales sitúan este indicador alrededor del 40%. Es decir, si la deuda está por debajo del 40% del producto, entonces es una deuda sana, es una deuda saludable. Cuando supera el 40%, ahí es donde debemos empezar a preocuparnos. Entonces, si ustedes notan, haciendo simplemente la diferencia, hay más o menos 15% del PIB que nos da un rango para saber si esta deuda es mala o es buena. Pero además hay una característica que tiene la economía boliviana que es importante que conozca la población. La deuda tiene un destino y esto es importante entenderlo, ¿no? Porque si ustedes comparan, por ejemplo, con lo que ocurría antes del año 2005, cuando Mesa se endeudaba precisamente, y utilizo el ejemplo de Mesa porque él lo explicó, él cuando con una conocida transmisión, él decía, para pagarle al salario al maestro, yo no solo tengo que utilizar los impuestos, sino tengo que prestarme del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, para pagarle. Por eso dijo, pues, tengo que pedir limosna, usted está haciendo muy suavito. Exactamente, literalmente dijo, tengo que pedir limosna, ¿no es cierto? En cambio ahora, la deuda que nosotros tenemos la dedicamos única y exclusivamente a inversión. ¿Por qué razón? Porque el gasto corriente lo tenemos cubierto con los impuestos. Ahora, ¿cuál es la ventaja de la inversión? De esto no quieren hablar los neoliberales, ¿no es cierto? La inversión genera réditos, genera ingreso. Entonces, esta deuda lo que hace es aumentar el Producto Interno Bruto. Por eso hemos pasado de un PIB de 9.000 millones de dólares a más de 40.000 millones de dólares el año 2018 y estamos pensando o estamos programando en el programa fiscal financiero este año superar los 43.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Entonces, se tratan de cifras en esta lógica de inversión que genera crecimiento, que aumenta el tamaño del Producto Interno Bruto. Para utilizar mi ejemplo de las personas, y esto me va a entender la gente, porque permanentemente hace eso, hay una gran diferencia entre prestarse para el gasto corriente, o sea, para hacer el mercado, etcétera, y otra cosa es invertir. Si tú inviertes en un negocio, lo que vas a tener en el tiempo es tener mayores ingresos. Igualito funciona la economía boliviana y esto es lo que no quieren entender nuestros neoliberales, no tanto digamos porque el concepto sea complicado, lo que pasa es que ellos confunden lo que quisiera que pase con la realidad, y la realidad, como están mostrando con los datos que hemos traído el día de hoy, es contundente y nos muestra que tenemos una economía sana. Viceministro, ¿cómo andamos en temas financieros? Si bien escuchamos mucho de la oposición decir que no estamos en una economía como nos muestran las autoridades de gobierno, es más, que estamos muy endeudados y todo aquello, ¿cómo vamos viendo el tema, por ejemplo, de los créditos? Eso se contradice un poco porque vemos que hay mucha gente, ya la mayoría de la gente, viceministro, tiene una deudita en el banco por un crédito que sacó, ya sea para un departamento, ya sea para un auto, ya sea para la refacción de la casa. No sé, siempre hay una deuda que alguien tiene en el banco y cómo estamos en ese tema, pero también cómo estamos en el tema de ahorro y la mora. Es decir, tendremos ya la capacidad los bolivianos de pagar puntualmente nuestro préstamo. ¿Cómo estará la mora bancaria? ¿Cómo estaremos en temas de crédito? ¿Tendremos los bolivianos la posibilidad ahora de recibir nuestro sueldo y ahorrar un poquito, qué sé yo, para más adelante? ¿Tendremos esa posibilidad? ¿Cómo estamos en ese tema financiero? Bueno, ahí es un tema muy interesante, ¿no? Porque en realidad, como ustedes habrán notado,
todas las variables en una economía están conectadas, funcionan bajo una lógica de vasos comunicantes, ¿no? Para ponerlo en sencillo, cuando una economía le va bien, le va en todo bien. Cuando una economía le va mal, le va en todo mal, ¿no? Y eso es precisamente lo que ocurre en el caso boliviano. He traído aquí un gráfico que nos muestra precisamente el ahorro que tenemos en el país, ¿no? Si ustedes notan, por ejemplo, en la época neoliberal estábamos hablando de alrededor de 4.000 millones de dólares. En cambio ahora estamos superando los 27.000 millones de dólares, es decir, es una expansión impresionante del ahorro. Lo propio ocurre, por ejemplo, con el número de cuentas, ¿no? En la época neoliberal más o menos había 1.6 millones de cuentas, ahora estamos superando las 11 millones de cuentas. ¿Eso qué quiere decir? En línea a lo que tú también expresabas, Ivonne, de que ahora, dado que hay mayores ingresos, eso nos permite aumentar la capacidad de ahorro de la población. Ahora, ¿qué es lo que ha estado ocurriendo por el lado del crédito? Noten ustedes, también en la época neoliberal estamos hablando de 3.000 millones de dólares de crédito y ahora estamos superando los 24.000 millones de dólares con una tasa de crecimiento del 12% en relación a lo que ha pasado el año 2017. Pero además, aquí hay un aspecto muy importante que hay que destacar, es cómo ha cambiado el perfil de lo que ocurre en Bolivia. Los bolivianos históricamente siempre hemos sido buenos pagadores, ¿no? Eso lo puede ver uno en la familia. En realidad, cuando uno tiene una deuda del ingreso, lo primero que hace es pagar la deuda y después viene el resto de los gastos. ¿Qué ocurría en la época neoliberal? Queríamos hacer eso, pero no había plata, es decir, no había ingresos, ¿no? Por esa razón, por ejemplo, si uno compara el año 2005, la mora en Bolivia estaba entre las más altas, 10.1%. De cada 100 bolivianos que se tenían, 10 bolivianos no se pagaban, y bueno, estábamos a la colita de la región. Pero si uno se va al año 2018, va a notar que la menor tasa de mora es precisamente la de Bolivia, con el 1,8%. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad es mínimo lo que no se paga en el país. En realidad lo que estamos haciendo y lo que está ocurriendo es que todos los bolivianos precisamente estamos cumpliendo sagradamente con nuestras cuotas. ¿Por qué razón? Porque hay más ingreso, porque hay más movimiento económico. Recuerdo en esa época, viceministro, del 2005 para atrás, y seguramente los jóvenes de hoy día o quienes han vivido esa época intensamente con la crisis económica, porque ahí sí había una crisis económica, el tipo de cambio era permanentemente fluctuante. Teníamos un tipo de cambio del bolsín que el dólar subía, como está pasando actualmente en otros países. En Bolivia se ha tomado la decisión de que el tipo de cambio se mantenga, viceministro. ¿Eso permite sostener una economía en el crecimiento permanente? ¿Cómo se mira este año con todas las fluctuaciones económicas en el mundo? Usted hablaba de China y Estados Unidos, esa guerra comercial, lo que está pasando en Argentina, Brasil y otros países. El tipo de cambio que ha permitido al boliviano también tener estabilidad en el poder adquisitivo de su salario, porque antes subía el dólar y bajaba su moneda. Ahora entiendo que la moneda boliviana está muy fuerte, pero ¿qué proyecciones hay en el tipo de cambio para este 2019? Bueno, lo primero que hay que entender, y creo que eso es muchas veces lleva alguna confusión, especialmente en nuestros opinadores, por si acaso el tipo de cambio se mueve. En realidad lo que nosotros tenemos una banda entre 6.96 bolivianos por dólar, que es para la venta, y 6.86 bolivianos para la compra. Entonces, dentro de esa banda, las distintas casas de cambio, los bancos, en fin, o las transacciones que hace la propia gente, entonces el tipo de cambio se va moviendo. Pero para abajo, no para arriba. Bueno, lo importante es ver esto, ¿no? En realidad, ese movimiento que se tiene en el tipo de cambio muestra que en realidad hay un mercado de divisas al interior del país muy estable. En realidad, lo que ocurre en Bolivia, y esto es importante entenderlo, es que no tenemos una volatilidad alta en relación al tipo de cambio. Por esa razón es que hay alguna gente que se confunde y piensa que en Bolivia hay un tipo de cambio fijo, ¿no? Eso es distinto. En realidad, lo que nosotros hacemos es darle una estabilidad a la moneda en términos de lo que significa la moneda extranjera. Ahora,
¿Qué es lo que está ocurriendo? Nosotros para la gestión 2019 estamos previendo que se mantenga dentro de los niveles, no va a haber ninguna modificación del tipo de cambio porque no lo vemos necesario. ¿Por qué no lo vemos necesario? Porque todas las variables están bajo control. Precisamente cuando analizábamos el tema de las reservas internacionales, hay alguna gente que pensaba de que como están descendiendo, entonces esto iba a llevar a algún tipo de ajuste en el tipo de cambio. No va a ocurrir absolutamente nada de eso. Todo está bajo control y la mayor prueba es que en nuestro programa fiscal financiero estamos otorgando certidumbre a la población respecto a lo que va a ocurrir con nuestra moneda y con nuestras principales variables. En ese sentido, yo quiero ser muy enfático y ser muy claro, las condiciones de estabilidad del tipo de cambio se van a mantener en esta gestión, no va a haber ninguna sorpresa y la gente puede confiar en eso. Como lo hemos dicho en anteriores gestiones que nos decían vamos a llegar a un punto en el que ya no va a haber otro remedio, eso no va a ocurrir porque precisamente los economistas bolivianos estamos trabajando para que esto ocurra y no lo hacemos simplemente como un eslogan, no lo decimos por propaganda. Llevamos ya 13 años de la economía con éxito tras éxito, donde nos sitúa en una posición que no solo es reconocida por los organismos internacionales, en el mundo, en la academia, en las universidades, se está estudiando qué es lo que están haciendo los bolivianos, porque reitero, cuando el presidente Evo asumió el poder, muchos decían que su talón de Aquiles iba a ser la economía. Si ustedes recuerdan la época en la que teníamos las elecciones en el 2005, ¿no? Hoy, 13 años, podemos decir que uno de los aspectos más fuertes de precisamente la gestión del presidente Evo es la economía, que ha sido guiada precisamente por él. Ahora, cuando hablamos del dólar, también retrocedo yo en el tiempo porque, como era antes viceministro, todo se realizaba en dólares, ¿no es cierto? Las transacciones financieras, todo lo que tenía, hasta los sueldos, algunos sueldos se pagaban en dólares, o inmediatamente recibíamos el sueldo, lo cambiábamos en dólares, los créditos para viviendas, todo era en dólares. Hemos tenido la bolivianización, ¿en qué medida hemos ido creciendo? Sabemos que hay un altísimo porcentaje de bolivianización. Es más, si no me equivoco, estamos a unos puntos simplemente de estar 100% bolivianizados. Viceministro, ¿cómo andamos en el tema de la bolivianización y en qué medida la bolivianización también ha generado crecimiento, ha generado estabilidad, ha generado dinamismo en la economía? Bueno, ahí, si me permite, un tema muy interesante que también se ha estado debatiendo en estos últimos meses y que muestra, la verdad, yo estaba muy preocupado respecto al nivel técnico de varios economistas porque confunden demasiados conceptos, ¿no? Hemos traído precisamente el gráfico de cuál ha sido el avance de la bolivianización y si ustedes notan, antes del año 2005, el 10%, no más del 10% del sistema financiero realizaba sus transacciones en bolivianos. ¿Por qué? Porque el tamaño de la economía era pequeño y existía una marcada desconfianza respecto al futuro de la moneda. Nos trasladamos en el tiempo y llegamos a 2018 y noten ustedes cómo el 98% de los créditos se realizan en bolivianos y en el caso de los depósitos estamos hablando del 88%. Es una tasa nunca antes vista. Ahora, ¿por qué este dato es tan importante? Porque en realidad en las discusiones que teníamos alrededor del año 2000, existían economistas que decían que esto era imposible, o sea, decían la dolarización es irreversible. ¿Por qué? Porque decían que la población había dejado de confiar en la moneda nacional. Como bien tú decías, los precios se indexaban a la devaluación, algunos salarios se pagaban precisamente en dólares, en fin, esa era la situación. En cambio ahora lo que tenemos es una situación de confianza en la economía y esto es muy importante verlo. Quizás digamos para la población sea algo normal, pero es algo que uno lo distingue cuando la pierde, ¿no? Para darles el ejemplo de Argentina, en Argentina en estos momentos las autoridades económicas carecen de credibilidad. ¿Por qué? Porque les han dicho la inflación es algo fácil de resolver. Macri dijo, de hecho su frase textual era la inflación es para los bobos, decía, o sea, es algo facilísimo de resolver. Pero bueno, con un 47% de inflación, ahora la gente le está reclamando a Macri cómo es que no puede resolverse según él era tan fácil. En cambio en Bolivia lo que tenemos es credibilidad de las autoridades económicas, credibilidad de las autoridades políticas, la gente cree
cree en lo que está haciendo el presidente Morales, sabe que está conduciendo bien el país y por lo tanto eso tiene su correlato en la economía. La moneda está reflejando el crecimiento de la producción y también la confianza que tiene la gente en que esto va a continuar así. Y en ese sentido, pues se trata de un resultado, no ha habido ningún tema ahí que se haya obligado a la gente, en realidad las transacciones son libres en Bolivia, pero nos está mostrando este importante avance que hemos tenido en el país. La certidumbre versus la incertidumbre en la economía es un factor determinante a la hora de tomar decisiones, viceministro, ¿no? Cuando hay un factor de incertidumbre, la gente no sabe si va a ahorrar, si va a gastar sus ahorros, si se va a comprar tal cosa, si va a invertir. Cuando hay certidumbre, la gente apuesta por invertir más, por gastar, por comprar o por hacer un emprendimiento, un negocio, en fin, eso pasa en cualquier economía. El consumo interno, viceministro, que es un factor, siempre lo han explicado, hay dos motores en la economía boliviana, uno es el mercado externo y otro es el mercado interno. ¿Cómo se está viendo el consumo interno? Tomando en cuenta los parámetros que se han tomado de personas que han pasado de ingresos bajos a ingresos medios, usted mencionaba el dato, más de 3 millones de personas han dejado los ingresos bajos, o sea, sectores pobres han pasado a clases medias, tienen mayor nivel de consumo. ¿Cómo incentivar, cuál es el plan para este 2019 para incentivar más el consumo interno ante cualquier situación extraordinaria que se pueda presentar en el mercado externo? Bueno, una de las características que precisamente ha tenido el modelo boliviano es del fomentar la demanda interna, ¿no? Generar el consumo interno, porque eso nos permite crecer. Ahora, por si acaso, hay que distinguir, ¿no es cierto? En realidad, la economía boliviana es una economía productiva, porque por ahí hemos escuchado algunos criterios que decían que en realidad nosotros fomentamos sobre el consumo falso. En realidad, el consumo es un resultado de los mayores ingresos que tiene la población. Como la población tiene mayores ingresos, por lo tanto consume más. Así más o menos es el circuito que se tiene, no es al revés. Por eso yo reclamo, especialmente en los debates que tenemos en la academia, a entender precisamente cómo tiene que funcionar la economía. ¿Qué nos muestran los datos? Lo que nos muestran es lo siguiente. Si ustedes notan, hemos traído acá el cuadro de lo que significa el valor de ventas y o bienes y servicios en los supermercados, en los pasajes aéreos, etc. Hemos pasado de un dato que teníamos el año 2005 de 290 millones de dólares a más de 1.700 millones de dólares. ¿Eso qué quiere decir? Que el consumo, o sea, es decir, la microeconomía de la gente se está incrementando. Por otro lado, los índices de consumo de electricidad, agua y gas nos están mostrando también un efecto creciente. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente está accediendo a más servicios en la economía, ¿no? Aquí no solo en los servicios, porque en la Argentina se está anunciando incrementos de gas, de electricidad, del transporte, en fin. Acá tenemos los servicios en los mismos niveles. Exactamente. En realidad los precios se mantienen estables de los servicios, precisamente para comparar, ¿no es cierto? En Argentina, por ejemplo, ha ocurrido que los servicios han subido de tal manera que prácticamente el ingreso, especialmente de las personas de la tercera edad, casi en su totalidad se va al pago de esos servicios, ¿no? En cambio, nosotros estamos manteniendo los precios estables, pero lo que se está logrando, merced al incremento de los ingresos, es que la gente utilice más. O sea, para ponerlo, digamos, en sencillo y para que la gente nos comprenda, si uno se da una vuelta por cualquiera de los aeropuertos que tenemos en Bolivia, están prácticamente abarrotados, ya aparecen las terminales de buses, ¿no? Antes los aeropuertos eran vacíos porque era un privilegio viajar en avión, en cambio ahora viajar en avión se ha convertido en una necesidad, y especialmente en estas fiestas que estamos pasando. O comer fuera de casa. Que es otro componente que está, y eso lo podemos ver en el crecimiento de todos los restaurantes. Los supermercados no dan abasto, ¿no es cierto? Las filas en los supermercados que uno ve precisamente son una muestra de este movimiento económico del consumo, que, reitero, es un resultado de los mayores ingresos. Pero además, ¿no?, es importante que nosotros veamos que este crecimiento está acompañado por el desarrollo productivo.
Es lo que ocurre, por ejemplo, con la generación de empresas. El año 2005 teníamos únicamente 64.000 empresas. Para lo que significa enero estamos hablando de 317.000 empresas vigentes, por si acaso, ¿no? Esto también es importante entenderlo porque de pronto hay algunos críticos que nos dicen, pero esta empresa ha cerrado. Se están cerrando empresas. Sí. No, pues en realidad una economía saludable, en una economía saludable se cierran y se abren empresas. Qué sé yo, por ejemplo, yo puedo abrir una empresa de cerrajería, pero yo no soy cerrajero, soy economista, entonces me va a ir mal en la cerrajería y lo más probable es que esa empresa se cierre. Pero eso es normal. Lo importante está que en el saldo neto de empresas que se abran, se cierran, eso sea positivo. Y es precisamente lo que está ocurriendo en Bolivia. Por esa razón, toda esta dinámica, que reitero, es una dinámica productiva, ¿no? En eso se equivocan nuestros críticos. Ellos piensan que en realidad nosotros fomentamos el consumo por el consumo. No, nosotros fomentamos la producción. Esa es la ventaja, si ustedes quieren, para hacerle un poquito de propaganda a la economía política, es la gran ventaja de haber estudiado a Marx, de haber aprendido la economía política marxista. Viceministro, hablamos mucho sobre nuestra economía, la dinamicidad, lo que piensan los organismos internacionales sobre nuestra economía, que nos hace también ponernos en los ojos del mundo como un ejemplo en cuanto a economía se refiere. Sin embargo, cuando hablamos, por ejemplo, del segundo aguinaldo a fines del año pasado, como siempre que se ha dado esta situación, los empresarios hablan del cierre de sus empresas. Muchas empresas van a ser cerradas y va a causar un caos económico porque mucha gente se va a generar desempleo y todo aquello que usted lo había desmentido a través de las cifras que nos ha mostrado. ¿Se tiene alguna relación de cuántas empresas, si han sido realmente tantas las que se han cerrado a fin de año por el tema del segundo aguinaldo, pese a que había un acuerdo con las empresas? Bueno, en realidad, tal como decíamos, la dinámica empresarial es así, ¿no? Si uno invierte adecuadamente, si uno conoce el mercado, lo más probable es que su empresa funcione. Si eso no ocurre, entonces no va a funcionar, ¿no? En realidad, ¿qué es lo que tenemos, por ejemplo, los datos a enero del 2019? Hemos visto que se han cancelado matrículas, 264, y se han abierto 1.710 matrículas o se han creado 1.710 empresas. Entonces, el resultado neto ha sido de que ha sido mayor la cantidad de empresas creadas que las que se han cerrado, ¿no? Ahora, ¿por qué esto ocurre así? Lo que ocurre es que el segundo aguinaldo beneficia directamente a los trabajadores e indirectamente a las empresas. ¿Por qué razón? Porque la mayor parte del segundo aguinaldo se gasta en productos nacionales. ¿Quiénes producen esos productos? Naturalmente, las propias empresas. Pues en ese sentido, los temores que no solo tienen que ver con el segundo aguinaldo, tienen que ver con los incrementos salariales, han sido pues infundados porque más bien la economía nos está mostrando que mantiene su dinamicidad y en ese sentido nuestra política de redistribución del ingreso ha sido pues exitosa. Bien, viceministro, no tenemos más tiempo. Queremos agradecerle haber compartido con nosotros todos estos datos y será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, Iván y Bob. Gracias, viceministro. Bien, nos vamos, Ivonne, en un domingo de carnaval, con obviamente en puertas ya los dos feriados de lunes y martes, siempre con el trabajo que están realizando a nivel nacional quienes se encargan de la seguridad ciudadana, pero debemos aportar nosotros también con el control, sin excesos, no conducir con tragos encima y aportar también a todo lo que significa el control que debemos hacer en nuestros hogares, en nuestras casas, con nuestros hijos y con nuestras familias. Que sea un buen carnaval. Hasta la próxima, Ivonne. Que sea un lindo carnaval, que sea una buena oportunidad para conversar en familia, prevenir, tomar precauciones en estos días de carnaval y pasarla bien, pasarla en familia y compartir. Tenemos un fin de semana realmente largo, así que a disfrutarlo. Será hasta el próximo domingo con El Pueblo es Noticia.